en una pequeña ciudad rodeada de montañas y valles verdes, donde vivía una señora llamada Sofía. Ella era una mujer sabia, trabajadora y amorosa, que siempre había puesto a su familia por encima de todo. Después de años de dedicación y esfuerzo, Sofía había logrado acumular una pequeña fortuna, gracias a la herencia que su difunto esposo le había dejado. Sofía tenía 3 hijos, Juan, María y Carlos. Todos ellos habían crecido bajo su cuidado y amor, pero a medida que pasaban los años, Sofía comenzó a notar que sus hijos estaban cambiando. Se volvieron más ambiciosos y materialistas y empezaron a ver a su madre como una fuente de dinero y no como una persona que merecía respeto y amor. Juan, el hijo mayor, era un hombre astuto y calculador. Siempre había sido el más ambicioso de los 3 y había estado planeando cómo obtener el control de la herencia de su madre desde hacía años. María, la hija mediana, era una mujer vanidosa y superficial. Siempre había estado más interesada en su apariencia y en su estatus social que en la bienestar de su familia. Carlos, el hijo menor, era un hombre débil y manipulable. Siempre había sido el más influenciable de los 3 y había estado siguiendo los pasos de sus hermanos mayores sin cuestionarlos. Un día, Juan, María y Carlos se reunieron en secreto para discutir cómo podrían obtener el control de la herencia de su madre. Juan sugirió que podrían convencer a Sofía de que les diera el dinero para invertir en un negocio, prometiéndole que les darían una parte de las ganancias. María sugirió que podrían hacer que Sofía se sintiera culpable por no haberles dado suficiente dinero en el pasado, y que así podrían obtener más dinero de ella. Carlos simplemente estuvo de acuerdo con todo lo que sus hermanos decían, sin cuestionar nada. Pero lo que los hijos de Sofía no sabían era que su madre había estado observándolos y escuchándolos durante todo ese tiempo. Sofía había notado que sus hijos estaban cambiando y que estaban planeando algo contra ella. Así que decidió tomar medidas para protegerse. Sofía comenzó a actuar como si estuviera perdiendo la memoria y la cordura. Comenzó a olvidar cosas, a confundirse y a actuar de manera errática. Sus hijos se sintieron alarmados y comenzaron a creer que su madre realmente estaba perdiendo la cordura. Un día, Juan, María y Carlos se reunieron con un abogado para discutir cómo podrían obtener el control de la herencia de su madre. El abogado les dijo que la única manera de obtener el control del dinero era si Sofía era declarada incapacitada para manejar sus asuntos financieros. Así que los hijos de Sofía comenzaron a buscar la manera de declararla incapacitada. Pero lo que no sabían era que Sofía había estado planeando su propio plan. Ella había estado actuando como si estuviera perdiendo la cordura para que sus hijos se sintieran seguros y no sospecharan nada. Pero en realidad, Sofía había estado trabajando con un abogado propio para crear un testamento secreto que dejaría todo su dinero a una organización benéfica. Cuando los hijos de Sofía se presentaron en la corte para solicitar que se declarara a su madre incapacitada, Sofía se presentó con su abogado y su testamento secreto. La corte se sorprendió al descubrir que Sofía no estaba perdiendo la cordura, sino que había estado actuando para protegerse de sus propios hijos. La corte dictaminó que Sofía era perfectamente capaz de manejar sus asuntos financieros y que su testamento secreto era válido. Los hijos de Sofía se quedaron con la boca abierta al descubrir que habían sido engañados por su propia madre. Sofía se sintió aliviada y satisfecha de haber podido proteger su herencia y su dignidad. Ella donó todo su dinero a la organización benéfica y vivió el resto de su vida en paz y tranquilidad, sabiendo que había hecho lo correcto. Los hijos de Sofía, por otro lado, se sintieron avergonzados y arrepentidos de haber 31/8238 p.m. Meta ahí, de haber tratado de engañar a su propia madre. Juan, María y Carlos se dieron cuenta de que habían sido ciegos a la realidad y que su ambición y codicia los habían llevado a cometer un error grave. Después de la sentencia de la corte, los hijos de Sofía se sintieron abandonados y solos. Su madre les había dado la espalda y les había demostrado que no podían confiar en ellos. Juan, que siempre había sido el más ambicioso, se sintió especialmente afectado. Se dio cuenta de que su ambición lo había llevado a perder la relación con su madre y a dañar su propia integridad. María, por otro lado, se sintió avergonzada de su propia superficialidad. Se dio cuenta de que había estado más interesada en su apariencia y en su estatus social que en la relación con su madre. Carlos, que siempre había sido el más débil, se sintió arrepentido de no haber tenido el valor de oponerse a sus hermanos. Se dio cuenta de que había sido cómplice de su propio engaño. Después de un tiempo, los hijos de Sofía se dieron cuenta de que tenían que hacer algo para recuperar la confianza de su madre. Juan,
María y Carlos se reunieron y decidieron trabajar juntos para demostrarle a Sofía que habían cambiado y que estaban dispuestos a hacer las cosas bien. Comenzaron a visitar a Sofía regularmente y a mostrarle que estaban interesados en su bienestar. También comenzaron a trabajar en proyectos benéficos y a ayudar a personas necesitadas, para demostrar que habían cambiado y que estaban dispuestos a hacer algo bueno por la sociedad. Con el tiempo, Sofía comenzó a ver el cambio en sus hijos y a confiar en ellos nuevamente. Aunque nunca olvidó lo que habían hecho, Sofía decidió perdonarlos y darles una segunda oportunidad. Finalmente, los hijos de Sofía se dieron cuenta de que la verdadera riqueza no era el dinero, sino la relación con su madre y con la sociedad. Aprendieron que la ambición y la codicia pueden llevar a la perdición, pero que el amor, la compasión y la generosidad pueden llevar a la verdadera felicidad. Y así, la historia de Sofía y sus hijos se convirtió en una lección para todos sobre la importancia de la familia, la honestidad y la compasión. 31/8239 p.m. Meta ahí, a medida que pasaban los años, la relación entre Sofía y sus hijos continuó mejorando. Juan, María y Carlos se convirtieron en personas más humildes y generosas y siempre estuvieron dispuestos a ayudar a su madre y a los demás. Sofía, por su parte, se sintió orgullosa de ver cómo sus hijos habían cambiado y crecido. Ella siempre estuvo dispuesta a perdonar y a darles una segunda oportunidad, y su amor y compasión hacia ellos nunca decayó. Un día, Sofía decidió que era hora de hacer algo especial para sus hijos. Ella los reunió a todos y les dijo que había decidido crear una fundación benéfica en su nombre, para ayudar a personas necesitadas en la comunidad. Juan, María y Carlos se sintieron emocionados y agradecidos por la generosidad de su madre. Ellos se ofrecieron a ayudar a Sofía a administrar la fundación y a encontrar formas de ayudar a los demás. Juntos, Sofía y sus hijos trabajaron incansablemente para hacer que la fundación fuera un éxito. Ellos organizaron eventos benéficos, recogieron donaciones y ayudaron a personas necesitadas en la comunidad. A medida que la fundación crecía y prosperaba, la relación entre Sofía y sus hijos se hizo aún más fuerte. Ellos se convirtieron en un equipo inseparable, trabajando juntos para hacer del mundo un lugar mejor. Y así, la historia de Sofía y sus hijos se convirtió en una inspiración para todos, demostrando que el amor, la compasión y la generosidad pueden superar incluso las mayores dificultades y convertir a las personas en héroes verdaderos. La Fundación Benéfica de Sofía se convirtió en una institución respetada y admirada en la comunidad, y su legado de amor y generosidad continuó viviendo a través de sus hijos y de las personas que habían sido ayudadas por la fundación. Sofía vivió el resto de su vida rodeada de amor y gratitud, sabiendo que había dejado un legado que continuaría inspirando a las personas a ser más amorosas, generosas y compasivas. Y sus hijos, Juan, María y Carlos, continuaron trabajando juntos para hacer que el mundo sea un lugar mejor, honrando la memoria de su madre y siguiendo su ejemplo de amor y generosidad. 31/8239 p.m. Meta ahí, años después, la Fundación Benéfica de Sofía se había convertido en una de las más respetadas y admiradas de la región. Juan, María y Carlos habían continuado trabajando juntos para administrar la fundación y ayudar a personas necesitadas. Un día, Juan, que había sido el más ambicioso de los tres, se dio cuenta de que había llegado el momento de pasar el testigo a una nueva generación. Él había estado trabajando en la fundación durante muchos años y se sentía orgulloso de lo que habían logrado. Juan llamó a una reunión a sus hermanos y les propuso que su hijo mayor, Alejandro, se uniera a la fundación como director ejecutivo. María y Carlos estuvieron de acuerdo y Alejandro se convirtió en el nuevo director ejecutivo de la fundación. Alejandro era un joven inteligente y apasionado que había crecido viendo el trabajo de su abuela Sofía y de sus tíos. Él se sentía honrado de tener la oportunidad de continuar el legado de su abuela y se comprometió a trabajar incansablemente para hacer que la fundación siguiera creciendo y ayudando a personas necesitadas. Bajo la dirección de Alejandro, la fundación continuó prosperando y ayudando a personas necesitadas. La relación entre Alejandro y sus tíos se hizo muy cercana y ellos trabajaron juntos para hacer que la fundación siguiera siendo un éxito. Un día, Alejandro se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer algo especial para honrar la memoria de su abuela Sofía. Él propuso que la fundación creara un premio anual para reconocer a personas que habían hecho contribuciones significativas a la comunidad. María y Carlos estuvieron de acuerdo y el premio, Sofía, fue creado. El premio se convirtió en un evento anual que reunía a personas de toda la región para reconocer y celebrar el trabajo de aquellos que habían hecho una diferencia en la comunidad.
Y así, la historia de Sofía y su familia continuó viviendo a través de la fundación y del premio Sofía. La memoria de Sofía se mantuvo viva y su legado de amor y generosidad continuó inspirando a las personas a ser más amorosas, generosas y compasivas. La fundación y el premio Sofía se convirtieron en un símbolo de la importancia de la familia, la comunidad y el servicio a los demás. Y la historia de Sofía y su familia se convirtió en una inspiración para todos, demostrando que el amor y la generosidad pueden superar incluso las mayores dificultades y convertir a las personas en héroes verdaderos.